Confecop Antioquia. Cooperativismo en redes para el desarrollo. Una estrategia sectorial para crear solidez desde la solidaridad y la sinergia empresarial. Antioquia Solidaria. 23 años visibilizando el accionar cooperativo y solidario. El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Rubén Darío, poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Bienvenidos a la emisión 1132 de Antioquia Solidaria. 23 años visibilizando el accionar cooperativo y solidario. En el marco de la 18ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, un latido común, se hizo el lanzamiento del libro Muerte Digna, Eutanasia, Decisión de Vida. Todo sobre un derecho legalizado en Colombia, de la investigadora y periodista Sonia Gómez Gómez. En la Casa de la Música, en el Parque de los Deseos, se hizo el lanzamiento del libro Muerte Digna, Eutanasia, Decisión de Vida. Todo sobre un derecho legalizado en Colombia. Es una guía práctica de documentos de voluntad anticipada. Allí, en medio de un conversatorio, la escritora Sonia Gómez Gómez compartió momentos especiales que rodearon el resultado de esta investigación que concluyó con la producción literaria. Bueno, este libro empezó hace 4 décadas, porque cuando empezaron en Medellín, en el Hospital San Vicente, a hablar de muerte digna, yo me interesé en el tema. El doctor Tiberio Álvarez, un pionero en el tema en Colombia, creó en el hospital una clínica de alivio del dolor y ayudando a los pacientes a no morir en forma tan indigna con tantos dolores. Desde ahí me interesé por este tema y he continuado siguiéndolo durante todo este tiempo como periodista hasta llegar al momento que Colombia aprobó por un decreto, por una sentencia de la Corte Constitucional, la eutanasia. Fue un hito en Colombia y ahora también acaba de aprobar hace 2 años la muerte médicamente asistida, o sea que son 2 caminos de llegar a una muerte digna que ya está legalizado en Colombia y es importante para mí que la sociedad lo conozca porque considero que es un derecho y un deber estar informados. Y buena parte de la investigación que concluye con este libro se da a partir también de esto horrible que pasamos con el COVID. Claro, el COVID fue motivo de inspiración para mí y para el mundo en el tema de la muerte digna. Todos sabemos, Carlos, que con el COVID murieron millones de seres solos, confinados en las UCIs, entubados, muchos de ellos sin querer estar allí. Preferirían haber estado en brazos de su familia, pero por los protocolos médicos que hubo tan estrictos, pues tuvieron que morir completamente aislados. Entonces, esa muerte indigna me llevó a España el año pasado a hacer unas entrevistas con directivos hospitalarios y encontré que el COVID generó una revolución en el tema de la humanización de la muerte. Las UCIs, unidades de cuidados intensivos, ya hoy, después del COVID, no son las mismas que antes. Antes las UCIs estaban cerradas totalmente a la presencia de familia o de otros elementos que ayudaran a menos aislamiento. Ahora la revolución es que las UCIs las están rediseñando totalmente y los protocolos de manejo para que los pacientes no mueran en esa soledad tan indigna y puedan tener a su lado familia, incluso hasta mascotas, pero que esas personas se vayan con una sonrisa y no con un rictus de dolor por esa soledad. Como lo reconoce la autora, el COVID-19 nos dejó un legado en torno a la muerte digna. La pandemia del coronavirus, en medio del dolor que provocó, es un llamado a la humanidad a humanizar la muerte, y lo está logrando. Y esto también nos conduce a que estamos tocando un tema desde una perspectiva solidaria. Por supuesto, es que tú que eres un experto en el tema sabes que la solidaridad es el camino y el tema de la muerte digna es solidaridad, es reunión, es
comunión, es apoyo mutuo para que esos momentos trascendentales de la vida sean menos dolorosos. Y eso se logra cuando hay comunión de almas y de cuerpos, cuando hay voluntad de ayudarnos unos a otros, y eso es más solidario que cualquier solidaridad. En el conversatorio también participó el anestesiólogo intensivista Juan Diego Ciro, magíster en bioética, coordinador de ética hospitalaria en la Clínica Las Américas y del Comité de Ética en Investigación en el Instituto Neurológico de Colombia. Recopila literatura, recopila leyes, recopila una cantidad de anécdotas de las personas, y propiamente a mí me entrevistó por preguntas como cómo es morir dignamente en las personas con COVID, porque a mí me dio un COVID bastante severo. Entonces se discutieron cosas muy interesantes, donde una de las grandes conclusiones es que la eutanasia es una muerte digna, que la estamos desarrollando muy bien en Colombia, con parámetros estrictos y bien hechos para que la gente tenga un bien morir y no un mal morir. También se hizo énfasis en lo que es voluntades anticipadas, para que las personas tengan conciencia de cómo pueden vivir su fin de vida, no necesariamente su muerte, sino su fin de vida, para que estén más a gusto ellos con sus propias decisiones y no entremos en unas discusiones familiares que no son necesarias o unas decisiones médicas que posiblemente no son las más adecuadas. Doctor Ciro, aquí también estamos prácticamente asistiendo a un acto de solidaridad, solidaridad con la vida, solidaridad con la muerte, con el derecho que tiene toda persona a morir dignamente. Sí, todo el mundo tiene con el concepto de que el derecho a la vida es muy importante, pero en los últimos años, desde los 90 para acá, venimos con el derecho a morir como una parte casi igual a la vida. Si recordamos, un ser biológico nace, crece, se reproduce y muere para poder ser un ser biológico. Entonces la muerte es muy natural y todos tenemos que aprender a hablar de ella. Fácil no es, que se le muera a uno un familiar nunca va a ser bueno, que a nosotros se nos muera en cuidado intensivo un paciente nunca va a ser bueno, así la gente crea que no es así, pero cuando se mueren los pacientes bajo eutanasia, los pacientes disfrutan su muerte, los pacientes se vuelve una especie para los católicos como un sacramento adicional, donde llevan flores, ellos mismos llevan sus flores, llevan su torta, su botella de vino para que la gente la comparta. Entonces se vuelve un acto que era muy difícil de entender, con una parte muy natural y bastante bien llevada. Igualmente participaron en el conversatorio Lady Joana Giraldo Osorio, abogada, magíster en Derecho Médico, enfermera, directora de la Clínica Jurídica de la Salud y la Muerte Digna de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, y la estudiante de Derecho de la UCC y miembro de la Clínica Jurídica de la Salud, Juliet Hidalgo Córdoba. Entender que el derecho a la muerte digna en Colombia es un derecho que ha sido regulado desde 1997 por la Corte Constitucional. No tenemos ley, tenemos unas reglas de la Corte y unas regulaciones del Ministerio. Ese derecho lo que permite es la autonomía de la voluntad, ejercer esa autonomía hasta el final de la vida. Y en ese ejercicio de la autonomía las personas pueden decidir cómo terminan el proyecto de vida, cómo es su proyecto de muerte, en coherencia con sus valores, principios, creencias. Si una persona en un contexto de enfermedad grave e incurable, con sufrimiento, desea asumir la muerte y esperar que llegue naturalmente, ese derecho debe ser respetado y acompañado por el Estado con cuidados paliativos, que esa es la primera dimensión del derecho a la muerte digna. Y la segunda dimensión es que hay personas que no desean vivir el proceso de enfermedad y desean acortarlo porque les está generando mucho sufrimiento que para ellos se torna insoportable y que cuestiona su vida como digna, y deciden acortar ese sufrimiento con prestaciones médicas para morir. Esas prestaciones pueden ser la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, y esa es la segunda dimensión del derecho a la muerte digna. Así que el derecho a la muerte digna es el ejercicio de la autonomía personal hasta el final de la vida.
Bueno, como la profe ha mencionado, yo creo que lo más importante que se ha podido evidenciar a lo largo del trabajo por el respeto a este derecho ha sido la autonomía del paciente. La autonomía de quien decide, así mismo como decide sobre su vida, decide sobre su muerte. Y decidir sobre su muerte no, o sea, el decidir sobre su muerte no está obligado a sufrir. El no sufrir es permitirle a esa persona manifestar esa autonomía, esa voluntad de querer terminar el curso de su vida hasta ese momento porque está considerando a través de sus valores, de sus creencias, que su vida está careciendo de dignidad. Sonia Gómez Gómez nació en Medellín. Es periodista, columnista y escritora reconocida por su compromiso con los temas sociales, la equidad de género, los derechos de las minorías y el medio ambiente. Entre sus publicaciones figuran SIDA en Colombia, Paraíso Ficticio, Einstein, El hombre del siglo, El hombre juega a ser Dios, Genoma humana, el libro de la vida, Ecología humana, El arte de vivir en armonía y María sola. Por el momento 100 ejemplares solamente. ¿Por qué? Porque la Feria del Libro aprobó el lanzamiento de mi libro en este espacio y el tiempo fue corto, entonces hice una edición corta y rápida, pero la idea es que el libro en este momento se haga una segunda edición. Por el momento, mientras llega esa segunda edición, lo estamos distribuyendo a través de la web, entonces en el teléfono mío pueden hacer los pedidos. Puedo dar entonces el número 300-618-5695. Allí por WhatsApp me pueden hacer el pedido del libro y se les hace llegar personalmente mientras empezamos una distribución más extensiva. Recientemente se realizó en Cartagena de Indias el máximo encuentro del cooperativismo colombiano liderado por Confecop Nacional. Para hablar de este encuentro al que asistieron cooperativistas de todo el país, nuestro compañero Jaime Vidal Cardona tiene un invitado especial. Jaime, buenos días. Natacha y televidentes, muy buenos días. Hace algunas semanas se realizó en la ciudad de Cartagena el máximo evento del cooperativismo colombiano. Lo realizó Confecop Colombia y me acompaña el presidente de esa organización, Carlos Acero. Buenos días, bienvenido a Antioquia Solidaria. Buenos días, un cordial saludo para ti y para todos los oyentes en Antioquia y en el país. Debemos precisar que nos aplazamos un poquito esta información porque hubo unas transmisiones especiales en TV Antioquia y entonces volvemos hoy con el tema. Grandes conclusiones de este Congreso de Confecop Colombia. En primera instancia decidimos mandar un mensaje claro, directo y concreto. Y es, tenemos que unirnos en el movimiento cooperativo para concretar acciones, para integrarnos y para actuar. Esos son los verbos rectores de este Congreso. Queríamos también elevar un mensaje esperanzador al país. Por eso iniciamos el Congreso con unos diálogos por la esperanza de este país. Porque en todas las sociedades tienen que estar mirando su entorno, su contexto, con una mirada crítica pero propositiva. Y en el país a veces uno siente que todo el mundo dice cómo está mal, cómo van mal, pero sin embargo cuando uno empieza a preguntar por sus actividades individuales les va bien. Entonces hay que romper esa mitología que hay en torno a una incertidumbre general. Por eso iniciamos con unos diálogos por la esperanza. Y esos diálogos por la esperanza nos permitieron luego presentar 3 grandes bloques en donde nos hemos comprometido a concretar, a integrar y sobre todo a actuar. Y todo esto se llama el sistema Confecop. Como ocurre en otros movimientos cooperativos a nivel global, las cooperativas se unen, se juntan y trabajan en procesos económicos, regionales, locales o nacionales, de manera intercooperada. ¿Cuáles son los 3 ejes de este sistema? Cultura y educación cooperativa es fundamental, es la razón sin la cual no es posible hacer una transformación real en la sociedad, basada en conceptos muy potentes: la ayuda mutua, la solidaridad económica. 2, la transformación digital del sector, no solamente las de empresas cooperativas de ahorro y crédito, todas.
Y cuando hablamos de transformación, también hablamos de una cultura de esa transformación. No es solamente maquinitas, no es software y hardware únicamente, es la mentalidad que debemos tener todos en este momento de transición de la vida, de la sociedad, en ese cambio hacia la era digital. Y el tercer gran eje de este sistema Confecop es la red de apoyo para el desarrollo empresarial cooperativo, fortalecimiento de redes, fortalecimiento de territorios cooperativos. Para ello, el día siguiente trabajamos en la sensibilización de cuáles son entonces los marcos normativos que deben ajustarse para que este proceso de integración real y efectiva en el territorio se concrete. Con el sistema normativo y de regulación y de supervisión como está hoy, no va a ser tan fácil, porque es una legislación del siglo pasado que ya está superada por los hechos económicos, sociales y culturales y ambientales de la sociedad. Entonces, planteamos también unos ajustes a ese campo normativo. Tuvimos la presencia del alto gobierno encabezado por el ministro de Hacienda y todos los funcionarios relacionados con las carteras económicas de este gobierno, porque hay un avance en la generación de nuevos instrumentos, en la facilitación de instrumentos para que las cooperativas puedan participar de todos estos procesos, y finalmente hicimos un ejercicio con el liderazgo juvenil que está al frente hoy ya de las organizaciones. O sea, gerentes y directivos jóvenes de menos de 30 años ya hay en Colombia. Y eso también nos permite entender la mirada cooperativa de manera diferente. Cortico, Carlos, ¿cuáles son los cambios normativos que deberían dar? La esencia de esos cambios que deben producirse, supongo, en el Congreso de la República. Así es. Uno, hay que revisar el régimen económico de las cooperativas para ser más atractivo, para que las personas que hoy no están en el cooperativismo se involucren en empresas de esta naturaleza, y para que quienes estamos también sintamos que podemos crear valor, construir valor y mantener valor a partir de nuestros aportes. Es muy fundamental. El tema de la integración es un tema esencial, es de modelo, ni siquiera es de norma, es de modelo. 3, necesitamos generar unos espacios para el desarrollo productivo. Queremos llevar al cooperativismo hacia el sector real de la producción. En Colombia estamos muy consolidados en el sector financiero cooperativo, pero necesitamos impulsar, ampliar, fortalecer y hacer crecer, y de qué manera, el sistema cooperativo del sector real. Producción, trabajo, consumo, comercialización y las nuevas economías que son la tendencia de este siglo XXI. Carlos Acero, presidente de Confecop Colombia, muchísimas gracias. Siga usted, Natacha, con más Hechos Solidarios de Antioquia. Gracias, Jaime, por su reporte. Transforma tu vida. Asóciate a una cooperativa porque cooperar es el camino. Atención, entre el 21 y el 23 de octubre se realizará en Medellín la 4ª edición del Encuentro Cooperativo Internacional .0, donde se abordará la resiliencia, innovación, legado cooperativo y mejora continua. Este evento es organizado por Innovancy Internacional, Entura México, PAICOP y Serlogic. Ya el año anterior fue en Honduras, anteriormente se habían hecho en pandemia algunas reuniones virtuales, y ahorita en el 2024, en octubre, se va a desarrollar aquí en Medellín, y me siento muy complacido porque pues digamos que esto ha sido también un deseo personal. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hay varios objetivos. Uno de los más importantes es intercambiar experiencias. Es decir, es tener la posibilidad de que cooperativas de México, que ya están confirmadas, de Estados Unidos, viene la Liga de Texas de Estados Unidos, viene la cooperativa Abaco del Perú, vienen varias cajas mexicanas, vienen cooperativas de Honduras. Pues básicamente, junto con las cooperativas en Colombia que nos acompañen, la idea es poder generar estos intercambios de experiencias, es ver cómo están funcionando ellas, cómo están funcionando el movimiento cooperativo colombiano, qué experiencias se pueden llevar, qué experiencias podemos adquirir nosotros. Eso yo creo que es uno de los factores interesantes de este evento. El segundo objetivo que se tiene planteado en este evento es de poder generar lazos y alianzas entre las entidades. Si tú quieres, si tienes una debilidad en un área particular y quieres llevar algunos empleados, alguna cooperativa, puedan tener ese nivel de alianzas y puedan intercambiar esas experiencias. Ponerte casos puntuales.
Para las cooperativas en México hablar de los corresponsales es algo muy nuevo, no es algo y nosotros venimos hablando de corresponsales hace ya 20 años. Ellos quieren venir a conocer esas experiencias, quieren saber cómo se pueden desarrollar. Pero por el lado de las cooperativas de México llevan más de 5 años con temas de Open Data, lo cual para las cooperativas colombianas es absolutamente nuevo y es muy interesante poder conocer esas experiencias que tienen unos, que tienen otros y cómo poder desarrollar esas alianzas estratégicas. Transforma tu vida, asóciate a una cooperativa porque cooperar es el camino. Para ver de nuevo este programa, síguenos en nuestro canal de YouTube Antioquia Solidaria. También pueden seguirnos en Facebook e Instagram. Nosotros regresaremos al aire el próximo domingo en el horario preferencial de las 8:30 de la mañana. Continúen en sintonía de Teleantioquia. ¡Feliz día! Confecop Antioquia, integrando para el desarrollo. Antioquia Solidaria. 23 años visibilizando el accionar cooperativo y solidario.